En primer lugar, quiero saludar a todos los participantes que están en esta clase modelo. Para mí siempre va a ser un honor poder dirigirme a ustedes y compartir no solo experiencias, sino también apreciaciones profesionales que constantemente voy pronunciándome con relación a la profesión, con relación a algunos cambios que se van dando, no solamente desde el punto de vista financiero, contable, sino también desde el punto de vista tributario. Hace unos días atrás me comentaron, para serles bien sincero, no es que yo haya entrado y haya verificado qué cambios se han podido dar en el formulario virtual 710, sino que me comentaron y lo primero que hice fue entrar mientras conversábamos con esta colega. Ingresé a la plataforma de SUNAT a formulario virtual 710, pero de un simplificado, no ni siquiera del completo, simplificado, porque es más rápido acceder. El completo hay que descargar, ustedes saben el aplicativo y luego pues instalarlo en su computadora e ingresar por ese lado. Y a veces tiene dificultades para ingresarse, ¿no? Entonces lo hice desde mi computadora a, a la plataforma de Sunat, pero del simplificado, formulario ITER 710 simplificado. Y lo primero que hice fue pues irme a la opción como información complementaria de normas internacionales de información financiera. Y lo primero que he visto, si hago una comparación con relación al 2024, en el 2024 solamente los contribuyentes tenían opción a través de su contador de seleccionar o NIF completas o NIF para las pymes, ¿no? Y es algo que yo siempre he estado criticando porque eh, todos somos conscientes que la mayoría de las empresas la mayoría de los contribuyentes no aplican estándares internacionales, ¿no? Entonces, ese hecho de marcar, porque el formulario virtual del 2024 me obligaba a marcar, si yo no marcaba no podía hacer mi declaración. Y muchos pues atribuían a marcar la segunda, que es ni para las pymes, ¿no? Por no decir todos. Y entonces, ese hecho yo siempre he criticado también. ¿Por qué? Porque estamos faltando a la verdad. Una declaración jurada, pues, tiene mucha validez, ¿no? Ante cualquier instancia o cualquier sector. Si yo declaro o elaboro una declaración jurada, estoy aceptando que lo que estoy diciendo es verdad. Sin embargo, estamos hablando de la declaración anual de impuesto a la renta, ¿no? Ante una institución como SUNAT, que lo que hace es, si no decimos la verdad simplemente o no hacemos las cosas que ellos nos plasman a través de su normativa, esto culmina pues con una multa o una contingencia tributaria. Y entonces lo que estaba sucediendo era que nos estaban obligando a cometer errores. Y la pregunta era entonces, ¿qué va a suceder con aquellos contribuyentes que estaban marcando en forma obligatoria algo que no era cierto? Y esas eran las críticas que yo hacía a este formulario virtual y a SUNAT, ¿no? Entonces, grande fue mi sorpresa cuando ingresé hace unos días atrás y el formulario virtual pues había sufrido una modificación. Y me parece bien que hayan considerado la norma peruana para microempresas, porque eso era otra de las críticas que yo hacía. La norma peruana para microempresas ha sido publicada con una resolución, la 001-2024, enero 2024, fíjense. Y también esta norma decía, o la resolución decía que si nosotros podíamos hacerlo en forma optativa, o sea, en forma voluntaria desde el 2024, entonces tranquilamente podíamos preparar y presentar nuestros estados financieros o reportes financieros a través de este marco contable. Sin embargo, en el 2024 ya les dije, solamente teníamos dos. Y entonces era otra de las críticas que le hacía yo a Sunat. ¿Por qué? Porque si me saca una resolución y si tú quieres, eres voluntario, lo haces en forma optativa, y la pregunta es entonces, ¿bajo qué opción voy a marcar en el 2024 si no existe norma peruana para microempresas? Bien, eso ya se solucionó con el 2025, ya existe la norma peruana para microempresas, pero, y acá viene el gran problema, que estábamos hablando de una nueva opción. Y eso quiero compartir con ustedes, al menos como imagen, y si nos alcanza el tiempo en esta clase, pues ustedes puedan observar. Ahí está. Fíjense,
Esta es una captura, un screen, del formulario Vital 710 renta anual. Miren la pregunta que hace acá. ¿Cuáles son las normas contables que utiliza para registrar los hechos económicos, elaborar y presentar sus estados financieros? Normas internacionales de información financiera ni completa, siempre ha existido, está muy bien. Norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades ni para las pymes, obviamente también en el 2024 había. La norma peruana de información financiera para las microempresas, NPIS para microempresas, me parece bien, eso debía estar desde el 2024. Ya aquí viene lo que considero que es, y yo siempre utilizo el término, una burrada. La burrada de SUNAT no aplica a las NIF. Claro, si lo llevamos a la realidad, si lo llevamos a la realidad, yo les he dicho que la mayoría de las empresas en el Perú no aplican estándares internacionales o estándar nacional. Eso es totalmente cierto. Pero, ¿qué estoy haciendo yo con esta opción? O sea, SUNAT, ¿qué está pretendiendo hacer con esta opción? Y esto contraviene lo que el Consejo Normativo de Contabilidad desde el 2022 viene argumentando, que los PCGA ya están derogados. ¿Verdad? Y menciona inclusive su director financiero con el decreto legislativo 1525, manifiesta. Y si ustedes leen ese decreto legislativo 1525, por ningún lado dice queda derogado los PCGA a partir de la fecha en el sector privado, porque en el sector público hay una resolución directoral, la 011 del 2023, donde expresamente en su artículo primero, en la parte resolutiva, manifiesta que se deroga a los PCGA en el sector público. Y entonces, en el sector privado no sucede lo mismo. Entonces, yo podría asumir de que SUNAT, como no tiene formalizado ese hecho, esa base, entonces simplemente pone no aplica las NIF, ¿no? Y ese hecho no aplica las NIF, ¿qué significa? A ver, si en forma obligatoria, no obligatoria, si es que no aplicas, te sanciono, no, no, a ese tipo de obligación no me refiero, sino desde un punto de vista ético. Nosotros estamos obligados a utilizar cualquiera de los tres marcos contables que existe actualmente en el sector privado en el Perú, ni completas ni para pymes y la norma peruana para microempresas. Esos son los únicos marcos contables que nosotros debemos utilizar para preparar y presentar nuestros reportes financieros. Ya no existe o ya no está, mejor dicho, ha sido derogado los PCGA desde el 2022, muy bien, pero ¿qué es lo que está faltando? Su formalización. No existe una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad como lo existe en el sector público, en el sector privado no lo hay. Y eso es otra de las cosas que yo desde el año pasado vengo presionando a la Junta de Canos y en reiteradas oportunidades yo públicamente lo dije. Yo he presentado documentos para que la Junta de Canos exija al Consejo Normativo de Contabilidad para que formalice la derogación, porque hay un montón de colegas, inclusive en las universidades, institutos, se sigue utilizando, haciendo contabilidad tradicional, contabilidad tributarizada. No aplican estándares, no le dan la debida importancia. Y entonces eso es otra de las cosas que como les reitero, yo he estado presionando, pero que no hemos obtenido resultados lamentablemente cuando no hay representatividad, cuando las cabezas no piensan como debería ser, pues no sale absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta opción no aplica a las NIP, no debería estar, por muchas razones. Lo que tendría que hacer, y nuevamente, reitero, hace unos días atrás yo he presentado un documento, una carta con un pronunciamiento al respecto, con relación a no aplica a las NIF, porque esto es retroceder, esto es estancarnos en ciertos aspectos y retroceder en otros. Sin embargo, parece que el Estado a través del Consejo Normativo de Contabilidad y SUNAT no están hablando el mismo idioma, porque por un lado dicen no existe ya, o sea, mejor dicho, han sido derogados los PCGA y solamente hay tres marcos contables, pero por otro lado la SUNAT nos da la opción a que podamos seguir utilizando. Entonces ahí es donde nacen un montón de preguntas que yo voy en este momento, interactuar con inteligencia artificial para conversar al respecto y luego nos vamos a casos prácticos de cómo se va a desarrollar el curso que va a iniciar según las indicaciones de la señorita Flor. Entonces, fíjense, este es uno de los cambios, ¿no? Cambio para mí, desde mi punto de vista, totalmente desacertado, nada técnico, porque si yo tengo tres marcos contables, la pregunta es, ¿sobre qué estoy preparando entonces mi información?
Recuerden que el decreto supremo 303 del 17 de diciembre, SUNAT también ya comunicó la comparecencia virtual, digital. O sea, nos van a fiscalizar y nos van a pedir nuestros accesos de nuestro sistema. ¿Qué está haciendo a través de este decreto supremo? Obligarnos a que los chiquitos que no tienen mucha liquidez o no están bien desde un punto de vista financiero, decirles, pues cómprate ahora un sistema. O sea, nos están obligando a hacer eso, ¿no? Porque hay muchos, yo por ejemplo, particularmente, yo nunca he utilizado un sistema contable, todo es con mis herramientas diseñadas en Excel. Y últimamente todo con inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué va a pasar con aquellos que están en la misma condición? Y sinceramente, esta es otra de las cosas en las que no estoy de acuerdo, porque para mí está abusando Sunat. Y la pregunta es, ¿y quién nos defiende, no? ¿Y dónde está la Junta de Decanos? ¿Y dónde están los decanos? No se supone que todos tenemos que pronunciarnos al respecto y nadie ha salido absolutamente desde el 17 de diciembre hasta la fecha. Yo no he visto ni he escuchado a nadie que se pronuncie al respecto, viniendo obviamente de la Junta de Canos. Entonces vamos a interactuar ahora en relación a este cambio, con, primero con ChatGPT, con el que yo me llevo muy bien, y luego con Wilbo de AI, que está aquí, algunos ya lo deben de conocer, y vamos a trabajar en base a las siguientes preguntas. Preguntas que están aquí preparadas con código HTML y hace 15 minutos atrás recién, y le vamos a hacer, y ojo, espero que la señorita Flor no se incomode por lo que voy a hacer, ¿no? Lo que pasa es que, ¿por qué la primera pregunta es el título cierre contable y tributario es correcto desde el punto de vista técnico? Lo pregunto porque yo también hace muchísimos años, no sé cuántas, decenas de años creo, estos cursos siempre se han dictado, inclusive antes eran presencial. Yo recuerdo que en Moquegua venían pues ponentes de las revistas que habían en ese entonces, hasta la fecha siguen habiendo las revistas, ¿no? Pero quien traía pues era contadores de empresas, asesor empresarial, actualidad empresarial, por ahí otras revistas también, pero a través de estas revistas venían pues los ponentes, y no, y siempre había el cierre contable y tributario, como que esto se ha hecho costumbre, ¿no? Cierre contable y tributario. Y cuando al final la costumbre se hace ley, ¿no? Pero sin embargo, es bueno siempre aportar, ¿no? Porque cuando hablamos de cierre contable, me parece excelente porque nosotros los contadores sí hacemos asientos de cierre, utilizamos el elemento 8 para cerrar nuestra contabilidad. Eso hasta ahí bien. Pero cuando hablamos de cierre tributario, no podemos decir que es un cierre. Nosotros no cerramos, lo que hacemos es ajustamos, ¿no? Y por ese lado vamos a interactuar con ChatGPT. Listo. Quiero que tú me des tu apreciación. ¿El título cierre contable y tributario es correcto desde un punto de vista técnico? Claro, te doy una apreciación con mucho cuerpo. Desde un punto de vista técnico, el título cierre contable y tributario es comprensible, pero puede afinarse un poco más. El término cierre contable es exacto, se refiere al proceso de culminar y ajustar los registros financieros bajo un marco contable definido. Por otro lado, cierre tributario no es un término tan técnico. En realidad lo que se hace después del cierre contable es una conciliación tributaria o ajustes tributarios, que consiste en adaptar los resultados contables a la normativa fiscal para determinar la base imponible. Por eso, desde un enfoque más formal, un título como cierre contable y ajustes tributarios, conciliación tributaria, sería más preciso. De esta manera se deja claro que primero se cierra contablemente y luego se hacen los ajustes para cumplir con las obligaciones tributarias. Bien, te va aquí una segunda pregunta que ya para mí esto es importante, ¿no? El formulario habitual 710 ha sido modificado para el 2025. Hasta 2024 solo existían dos opciones, ni completas ni para las pymes. Ahora se ha incorporado no solamente la norma para microempresas, sino también la opción no aplica NIF. Si muchas empresas no aplicaban realmente NIF, ¿no se está declarando algo que no era cierto al marcar estas opciones? ¿O qué problemas podría generar desde tu punto de vista? Por supuesto, aquí te doy una respuesta detallada. Desde un punto de vista técnico y normativo, la modificación del formulario virtual 710 para 2025 ciertamente plantea un tema importante. Hasta ahora las empresas debían elegir entre NIF completas o NIF para las pymes, lo que implicaba que estaban declarando regirse por uno de esos dos marcos contables internacionales.
Ahora bien, la incorporación de la norma peruana para microempresas tiene sentido porque ofrece un marco contable nacional aplicable a microempresas, brindando una base más realista para aquellas entidades que no se adaptan a la NIF. Sin embargo, la opción no aplica NIF es problemática. En esencia, esa opción no representa un marco contable reconocido, es simplemente una declaración de que no se está aplicando ninguna normativa contable formal. Esto puede generar varios problemas. Primero, se crea un vacío normativo y se permite que las empresas declaren que no siguen ningún estándar contable reconocido, lo que afecta la comparabilidad y la transparencia de los estados financieros. Segundo, esto puede llevar a que la información financiera sea inconsistente y dificulte la supervisión por parte de la SUNAT y otros organismos reguladores. En resumen, al marcar una opción que no refleja la aplicación de un marco contable real, se está admitiendo que no hay una base contable firme. Desde mi perspectiva, esto subraya la necesidad de que el Consejo Normativo de Contabilidad formalice de manera clara la derogación de los PCGA, si corresponde, y que la SUNAT preconsidere la validez de esa cuarta opción. De esa manera se evita abrir la puerta a la presentación de estados financieros sin un marco contable definido, lo que no es deseable ni en términos técnicos ni de transparencia. Bien, entonces, fíjense lo que acaba de argumentar o lo que acaba de responder ChatGPT, y no deja de tener razón porque es preocupante lo que está sucediendo, ¿no? Y por eso es el pronunciamiento que, bueno, yo he emitido y se lo he presentado pues con el conocimiento del decano de mi región, porque ahora soy paz decano, con su consentimiento y su conocimiento al presidente de la Junta de Decanos. Es decir, el problema ahorita está en la cancha de la Junta de Decanos, el Consejo Directivo de la Junta de Decanos. Esperemos que haya resultados porque esto no puede estar sucediendo, ¿no? Lo que tiene que hacer el Consejo Normativo de Contabilidad es formalizar la derogación y comunicar a SUNAT que no existe una cuarta base contable o marco contable. Solamente tenemos 3 en el sector privado y sobre eso debemos de trabajar. Entonces, yo quería empezar con esto porque es importante tener bien claro hasta a dónde vamos a llegar o cómo es que vamos a interactuar nosotros, ¿no? O cómo debemos de comportarnos como contadores ante un cambio como estos, ¿no? Que aunque quizás para la mayoría no le tomen importancia, pero el simple hecho de marcar algo, y desde ese punto de vista de la ética que nosotros muchas veces tenemos en consideración cuando empezamos a desarrollarnos como profesionales, debemos de tener en consideración. Dentro de nuestro código de ética nosotros tenemos un principio fundamental, competencia profesional y debido cuidado, y eso nos obliga a que no solamente estemos actualizándonos, sino también a aplicar las normas internacionales o estándares internacionales y la norma nacional, en este caso como la norma para las microempresas, ¿no? Bien, entonces, uno de los aspectos imaginándonos de que esta no aplica NIF, no la vamos a marcar, porque debería ser así. Y si la van a marcar, pues están aceptando de que están todavía trabajando con PSGA, ¿no? Y si no es PSGA, la pregunta es sobre qué marco están preparando y presentando en sus estados financieros. Cuando nosotros hablamos como contadores, siempre nos referimos a la razonabilidad de nuestros estados financieros. Y razonabilidad no es aplicar PSGA. Razonabilidad no es hacer una contabilidad tributarizada, es decir, solamente a declarar y presentar libros electrónicos. Eso no es razonabilidad. Nosotros podemos tener en nuestros almacenes existencias que con el tiempo muchas veces esto se deterioran, ¿no? O sea, es decir, se produce una desvalorización. Y no me van a decir ustedes que si yo aplico norma tributaria o sea una contabilidad tributarizada, yo voy a poder tener en mi información financiera estos puntos, ¿no? Por ejemplo, algo que coincide en los 3 marcos contables, ¿no? Vale decir, ni completas, ni para las pymes. Y la norma peruana, en el caso de inventarios, es la medición posterior. La medición inicial sabemos que es al costo, ¿no? Pero la medición posterior, pues obviamente es al costo o al BNR. De los dos el menor, ¿no? Y eso marca la diferencia porque simplemente tocando esta estimación que se tiene que hacer, ya cambia toda la información, cambia el resultado, mi resultado financiero, obviamente cambia. Entonces, si yo llevo, refiriéndome solamente a esta medición de un solo estándar, ¿no? En las NIC completas, NIC 2, en la sección 14 de NIC para las pymes y la sección 11 en la norma peruana para microempresas. Si yo solamente me refiero a esta medición posterior, esto cambia todo. Esto cambia absolutamente todo, ¿no? Y cuando conjugamos lo que establece la norma financiera y lo que establece SUNAT a través de su propia normativa, la situación se complica, ¿no?
Y refiriéndome a esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo determinamos nosotros el costo de ventas? Si ustedes utilizan el formato establecido por SUNAT, el CARDEX, que nosotros lo conocemos como tal, y utilizamos cualquiera de los métodos establecidos, ya sea en la norma financiera o en la norma tributaria, nos vamos a dar cuenta que cuando nos forman y cuando salimos a la palestra como contadores, solamente nos acostumbramos a hacer entradas y salidas, ¿no? Y en base a eso hacemos nuestro costo de ventas, pero situación que no se ajusta a la realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, por no decir todas, deben hacer sus inventarios, ¿no? Si es que manejan inventarios. Y producto de estos inventarios hay faltantes, hay sobrantes. Productos de salirnos fuera de nuestro estado de confort, es decir, si queremos ir más allá, la tabla 12 del CARDES o el formato que SUNAT ha creado, establece otros temas, ¿no? Como por ejemplo las promociones, las donaciones, ¿ok? El desmedro, ¿no? Y si a esto le agregamos las mermas, y dentro de las mermas tenemos mermas anormales, mermas normales, la desvalorización de existencias. Y entonces todos estos puntos que yo les estoy pidiendo, eso no se contempla muchas veces en el CARDES. Y la pregunta es entonces, ¿cómo estoy determinando yo mi costo de ventas? Situación que también va a cambiar el resultado contable. Estos aspectos sí o sí se tienen que hacer no solamente considerando la parte financiera, sino también la parte tributaria. Y ahí viene el gran problema, ¿no? ¿Por qué? Me parece, esta es una apreciación personal, que muchos de los contadores no quieren complicarse la vida y hacen lo que SUNAT muchas veces establece. ¿Por qué? Por el tratamiento que tienen que seguir. ¿Cómo manejo yo, por ejemplo, los casos de las mermas normales o anormales dentro del CARDES? ¿Esto afecta al costo de ventas? ¿No afecta al costo de ventas? Lo mismo con el deterioro de las cuentas de los inventarios, ¿no? Y entonces ahí es donde viene quizás el desconocimiento y la preocupación de cómo yo debo preparar y presentar mis estados financieros. Bien, las bases contables, como ya se comentó hace un momento, no solamente quien les habla, sino también a través de ChatGPT. En el Perú, las bases contables son tres, ¿no? Y ustedes están observando sector público y privado. Y me voy al primero de ellos. En el sector público utilizan las NIC SP. O sea, es decir, en el sector público sí o sí tienen que aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Y yo diría que en el sector público nos llevan adelantado o están más desarrollados en ese aspecto. ¿Por qué? Por la obligación. O sea, varias veces he recibido preguntas de participantes no relacionados directamente con este tema de cierre contable y tributario, sino relacionados con aspectos de CIRE, por ejemplo, ¿no? Preguntaban si están, muchos comentaban, sí, estamos obligados a utilizar la norma peruana para microempresas. Y no, desde un punto de vista ético, sí, se podría decir que sí. Pero muchos lo llevan que si obligados, si no hay multa. No, en ese aspecto nadie nos obliga, o mejor dicho, nadie va a multar, nadie va a sancionar si ustedes no aplican ni completas ni para las pymes o la norma peruana para microempresas. Entonces, lo comento esto, ¿por qué? Porque esa es una de las razones por las cuales la mayoría no lo quiere hacer. Simplemente sigue haciendo lo mismo que ha hecho toda su vida y eso obviamente somos conscientes que sus reportes financieros no tienen nada de razonabilidad y de calidad y de transparencia. ¿Por qué digo yo que en el sector público ellos están más adelantados? Porque Contraloría está presionando, inclusive desde el 2000, desde años atrás, ¿ah? Yo tuve la oportunidad de ser un funcionario en el sector público en el 2022, si mal no recuerdo, y llegaba pues documentos de Contraloría para ver cómo estaba el avance con relación a la adopción por primera vez de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, porque esto tenía que pasar primero por un diagnóstico y luego pasar por un proceso de adopción. Y sin embargo, es la Contraloría que está presionando al sector público. En el sector privado no sucede lo mismo. No sucede lo mismo. ¿Debería alguien o alguna institución del Estado presionar? Sí. El Consejo Normativo de Contabilidad lo que hace es oficializar los estándares, ya sean internacionales o nacionales. Nada más. Pero la pregunta está entonces, la única forma, para mí, esta es una apreciación personal, de que
Los contadores a nivel nacional pueden aplicar es cuando alguien salga y diga, ¿sabes qué? Te voy a amonestar, te voy a sancionar. Se intentó hace muchos años, en el 2015, si mal no recuerdo, y presentaron 5.000 ciudadanos o empresarios y se derogó algo que estaba plasmado en una resolución que si no aplicaban iban a venir las multas, ¿no? Entonces, para mí, esto solamente va a funcionar cuando SUNAT agarre y diga, si es que no, si tú lo que estás declarando, o sea, me refiero, si quita la opción NIF, no aplica NIF, y tengamos que marcar cualquiera de las tres, y si SUNAT dice, si tú faltas a la verdad, te voy a sancionar, sería un golazo. Y lo digo, sería un golazo, ¿por qué? Porque eso va a obligar a que todos los contadores sí o sí tengan que aplicar estos estándares internacionales o el estándar nacional. Entonces, por eso es que en el sector público ellos nos sacan ventaja. Contraloría está presionando y si no, va a empezar a sancionarlos, ¿no? Luego en el sector privado tenemos las microempresas hasta 150 UITs, ¿no? La norma contable de información financiera para las microempresas, hasta 150 UITs de ingresos. Luego, en el caso del segundo tramo que aplica NIF para las pymes, se disgrega en dos opciones, ¿no? De 150 hasta 1.700 UITs. Se debe entender que ahí están, pues, si hablamos desde un punto de vista tributario, el régimen MIPE tributario, hasta 1.700. Aplica las NIF para las pymes. Y luego de 1.700 hasta 2.300, se entiende también que aquí en este grupo debería estar los del régimen general, también aplicarían las NIF para las pymes. Estoy hablando y comparando desde un enfoque tributario. Recuerden que los que presentan la declaración anual de impuesto a la renta, el formulario inicial 710, son régimen MIPE tributario y régimen general. Entonces, este punto estaría por ese lado, ¿no? De 150 hasta 1.700, ni para las pymes, de 1.700 hasta 2.300, ni para las pymes, pero los del régimen general. Y más de 2.300 suites tendrían que aplicar NIF completas. ¿Quiénes están sí obligados a presentar las NIF completas, ¿no? Aquellos que cotizan en bolsa o tienen la obligación de rendir públicamente su información. Ellos sí están obligados. Para ellos sí hay sanción. Y es más, tienen que pasar por un proceso de auditoría, por una sociedad de auditoría reconocido por un colegio profesional de contadores a nivel nacional. Pasan por un proceso y su contabilidad tiene que estar bajo NIF completas. Son los únicos, ¿eh? ¿Y de cuántas empresas estamos hablando? Ni siquiera llegan a 500 empresas a nivel nacional, pero ellos sí están obligados. El resto de empresas no están obligados, o sea, me refiero si queremos verlo desde un enfoque de sanción o amonestación o multa. No, no hay nada de eso. Sin embargo, está aquí pues nuestra ética profesional para nosotros aplicar el estándar, porque hablamos, como yo les decía hace un momento, de razonabilidad en la presentación de los estados financieros. Y yo les estoy demostrando hace un momento que si solamente me refiero yo a los inventarios en la medición posterior, ya cambia todo. Cambia todo, ¿por qué? Porque no va a ser lo mismo si yo tengo una estimación dentro de mi información, una pérdida por aplicar la NIC número 2 de la NIC completa o la sección 14 de la NIC para las pymes o la sección 11 de la norma peruana, cambia mi información, mi resultado contable. Y entonces cuando hablamos de los problemas que se están presentando, porque si ya lo llevamos al plano de formulario vital 710, nace pues algo que es importante también que ustedes tengan, ¿no? Cuando vamos a la norma tributaria, el artículo 33 de la ley del reglamento de la ley del impuesto a la renta nos menciona dos tipos de diferencias, ¿no? Las diferencias temporales y las diferencias permanentes. Y si nosotros vamos al formulario virtual 710 completo, nosotros vamos a ver que en la casilla 103 y la casilla 105, cada vez que seleccionamos cualquiera de los rubros que están dentro de la casilla 103 y de la casilla 105, nos van a permitir o nos van a pedir que marquemos o es una diferencia temporal o es una diferencia permanente, ¿no? Y esto viene no porque a SUNAT se le haya ocurrido crear a través de su norma y decir, este tipo de diferencias se van a llamar temporales y este tipo de diferencias se van a llamar permanentes. No, SUNAT siempre toma como referencia lo que está en la parte contable, ¿ya? Lo que pasa es que toma, pero lo toma en forma de cuando ya la norma contable ha sido desfasada, ¿no? ¿Y por qué les comento esto? Porque antes, hasta el 2003, la norma contable
Vale decir, antes solamente estábamos con las NIC completas en el 2012 y la norma contable, la NIC 12, manifestaba que a partir de ese año, 2003, perdón, ya no se tendría por qué utilizar el método pasivo basado en resultados, que me generaba diferencias temporales, sino que decía a partir de ese año, tú me vas a utilizar el método pasivo basado en el balance, conocido ahora como estado de situación financiera. Y el estado de situación financiera me genera diferencias temporarias. Pero ustedes van a la casilla 103 y la casilla 105, no hay nada, absolutamente nada con relación a en ese aspecto. Solamente me habla de diferencias temporales y diferencias permanentes. Y entonces acá el contador pues podría complicarse la vida, ¿no? Por un lado, alguien me está diciendo, ¿sabes qué utiliza? Por un momento, dejemos de lado, no aplica NIFA. Utiliza ni completas ni para las pymes a la norma peruana, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de qué? De diferencias temporarias. Pero cuando yo lo llevo al plano tributario, es decir, al formulario virtual 710 completo, me habla de diferencias temporales y diferencias permanentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para trabajar? Miren, yo sé que a muchos de ustedes quizás que ya tienen conocimiento, quizás ya están manejando algunos aspectos de lo que están viendo en pantalla, el método del pasivo, y esto es simple, ¿no? Cuando hablamos de diferencias temporales y diferencias permanentes dentro del formulario vital 710, vemos lo siguiente. Esto que están viendo ustedes en pantalla es lo mismo que les sale en el formulario virtual 710. Cuando es completo, porque cuando es el simplificado, no voy a tener que disgregar, o mejor dicho, dar el detalle de esas diferencias, ¿no? O dicho de otra manera, todo lo que son adiciones y deducciones tienen que ser detalladas caso por caso. Eso no pasa con el formulario vital simplificado, pero con el completo sí. Y entonces cuando es el completo, acá me lleva a mí a marcar o es temporal o es permanente, ¿no? Y si es temporal, obviamente la casilla de base contable, porque así tal cual está, la base contable se queda activada, la base tributaria se queda activada. Y cuando yo selecciono, por ejemplo, la permanente, entonces se queda inhabilitada. Si yo marco permanente, se queda inhabilitada la base contable y solamente puedo ingresar datos en la base tributaria. Y producto de ese ingreso, pues me va a salir el monto de la adición. Lo que están viendo ustedes en pantalla es casilla 103, ¿ah? Y eso es lo que sale en el formulario vital 710 completo. O es temporal o es permanente, ¿verdad? Y esto, ¿de dónde viene, no? Esto viene pues del el estándar internacional en una versión recontra antigua, que es la de 2003 hacia atrás. Entonces llego a la conclusión de que SUNAT siempre toma la parte contable, pero ya cuando ha pasado mucho tiempo, ¿no? Lo mismo también sucede con el devengado, que también vamos a desarrollar en las clases cuando se inicie. ¿Cómo es que yo preparo mi información? ¿Cuál es el principio que yo tengo que tomar en consideración? Nosotros los contadores hemos sido formados con el principio del devengado, desde una óptica financiera. A cada hecho económico, a cada transacción se tiene que reconocer cuando esto sucede, sin importar el cobro o el pago, ¿no? Y eso lo sabemos desde que nos hemos formado nosotros en las universidades. Pero SUNAT en el 2018 y a partir de enero del 2019, en forma obligatoria, decía, aplica el devengado jurídico con el decreto legislativo 1425. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos preparando esa información? Aquellos que se dedican hacer contabilidad tributarizada, ¿están preparando su información de acuerdo al devengado jurídico? ¿Es igual el devengado contable o devengado financiero versus el devengado jurídico? La pregunta es esa, y yo la respuesta se las doy, no es igual. El devengado financiero es distinto al devengado jurídico o tributario, en muchos aspectos, ¿ok? Y solamente les menciono el reconocimiento de ingresos por venta de bienes, ¿no? En este caso. Desde un punto de vista financiero ya sabemos qué es cuándo se tiene que reconocer, pero desde un punto de vista tributario, nosotros tenemos que tener en consideración el control del bien y el riesgo por pérdida del bien, lo que ocurra primero. Esta palabrita de lo que ocurra primero siempre se presenta con SUNAT. Repito, en el caso del devengado jurídico, reconocimiento de ingresos por venta de bienes,
tengo que tener en consideración el control del bien y riesgo por pérdida del bien, lo que ocurre primero. Si yo solamente me centro en la parte del control del bien, en las disposiciones complementarias finales de este decreto legislativo 1425 que modifica el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, manifiesta que en la parte del control del bien se va a basar, o se basa, mejor dicho, en lo establecido en la NIF 15, para reconocer ingresos por venta de bienes. O sea, tal cual dice, y ustedes si quieren pueden leer las disposiciones complementarias finales, dice que en la parte del control del bien se base pues en la NIF completa, siempre y cuando no haya contradicción. Y no hay contradicción. Pero en la parte del riesgo por pérdida del bien no dice absolutamente nada. Y entonces acá es donde nosotros tenemos que aplicar el juicio profesional. Y en la parte de servicios también es se podría decir, otra razón para lo que les estoy diciendo tenga sentido, ¿no? Porque me habla de grado de realización. Y aquí la mayoría de las empresas, porque les digo yo, la mayoría, yo tengo la oportunidad de ver información, sobre todo en aquellas empresas que prestan servicios, se tiene que tener en consideración el grado de realización. Y el grado de realización, si quieren que les haga una comparación, en el grado de realización se hablaba con la NIC número 11 y con la NIC número 18. O sea, estamos hablando que la NIC número 11 y NIC 18, que han sido desfasadas hace muchos años atrás, y sin embargo, el decreto legislativo 1425, que habla del devengado jurídico, lo toma. Recién lo toma cuando ya está desfasado esos procedimientos. Entonces, en conclusión, SUNAT siempre toma aquello que ya está desfasado. Lo mismo pasa con las diferencias temporales y permanentes, pero aquí quiero también ser hidalgo en algo, ¿no? Si ustedes me preguntaran a mí, profesor, ¿y usted cuál de los métodos aplica, no? Y yo les voy a responder con toda sinceridad. Yo aplico el método del pasivo basado en resultados, aquel método que el estándar internacional desde el 2003 prohíbe, ¿no? Su utilización. Y yo tengo sustento para explicarles por qué razón yo sigo utilizando ese método, ¿no? Finalmente, el hecho que yo utilice el método del pasivo basado en resultados o el método del pasivo basado en el estado de situación financiera no es que vamos a encontrar montos distintos en el resultado o producto de la aplicación de estos dos métodos, yo tenga que reconocer mis impuestos diferidos, ya sea activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido, de diferente importe. No, es lo mismo, es la forma como la determinamos, ¿no? Y por eso es que yo me atrevería a decir que yo aplico mi juicio profesional, porque más fácil para mí y más fácil de entender y controlar en el tiempo es el método del pasivo basado en resultados, y al punto que estas macros, por ejemplo, que se va a compartir, me ayudan a mí a determinar o controlar mejor mis impuestos diferidos, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy al método del pasivo basado en resultados, pues, este método del pasivo, y se ingresa el valor de la UIT, el tipo de constitución, tengo que ingresar el valor 5.350 en el 2025, y tipo de empresa, pues aquí yo voy a seleccionar. Es una empresa creada por la Ley General de Sociedades, es una IRL, es una persona natural con negocio, ¿no? Porque puede ser una persona natural con negocio que esté en el régimen MIPE tributario y tenga que hacer su declaración anual de impuesto a la renta, ¿verdad? Sin embargo, yo lo dejo en LGS, que es Ley General de Sociedades. Este papel de trabajo está hecho bajo el método del pasivo basado en resultados, ¿no? Y es más fácil y es más asequible. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si yo voy a colocar un resultado contable, se me ocurre 100.000, que esto sale producto de todo el proceso que se haga dentro de esta herramienta conocido como Wilbur Plus, producto, es decir, centralizo mis operaciones en el libro diario, genero mi hoja de trabajo y automáticamente presionando acá jalo yo el resultado a este lado, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos seleccionar. Si yo aplico estándares internacionales, es lógico que voy a tener que tener en consideración varios puntos dentro de las adiciones y deducciones que me ofrece la casilla 103 y la casilla 105, y este papel de trabajo está hecho bajo esa medida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la casilla 103 hablamos de adiciones o reversión de una deducción inicialmente en años anteriores, o también tenemos deducciones o
reversión de un activo por impuesto diferido de años anteriores. Entonces, el tema pasa aquí, y por eso me atrevería a decir también que este tipo de situaciones de trabajar en forma conjunta, lo que me establece la norma financiera y lo que me exige SUNAT, eso es lo que quizás a muchos nos hace romper la cabeza, eso es lo que quizás a muchos nos desanima a aplicar estándares internacionales o estándar nacional. Me preguntaban por allí que la norma peruana es distinta, ¿no? A las bases de los estándares internacionales. La respuesta es que no es distinto. Les comento que la norma peruana se ha creado bajo la base de las NIF completas. Es una simplificación de las NIF para las pymes, perdón, NIF para las pymes. Reitero, la norma peruana se ha creado a manera de simplificación basada en la NIF para las pymes. Y la NIF para las pymes, obviamente, también es un marco simplificado de las NIF completas. En conclusión, los tres se podría decir que hasta cierto punto hablan el mismo idioma. Claro, con algunas distinciones, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les comentaba hace un momento, ¿qué pasa con la desvalorización de existencias en la medición posterior? En los tres casos, en los tres marcos contables es lo mismo, ¿ya? Si hablamos de depreciación, por ejemplo, las NIC completas en la NIC 16 me habla de tres métodos de depreciación. La depreciación lineal, que para mí es la que más se utiliza, es una sobre sobre todo en la mayoría de las empresas se aplica este método. Estamos hablando de método lineal, saldos decrecientes y unidades de producción. Entonces, la mayoría utiliza, como les decía yo, el método lineal. Y hay empresas que se dedican a fabricar, pues utilizan quizás de unidades producidas, ¿no? Entonces, estos tres métodos, si vamos ahora a la NIF para las pymes, también lo menciona igual. Método lineal, saldos decrecientes, unidades de producción. Y si vamos a la norma peruana, también igual hace mención a estos tres métodos, ¿ya? Y es más, la norma peruana es un poco más avesada en el sentido de que hay un párrafo que dice que no debemos de aplicar las tasas máximas de depreciación establecidas en la ley del impuesto a la renta. Claro, con otras palabras, ¿ah? Pero prohíbe utilizar las tasas máximas de depreciación, lo que no hace la NIF para las pymes, lo que no hace las NIF completas, pero en la norma peruana está. Y si no, basta que miren, yo me ubique en cualquiera de estos lugares, presione control S, ¿ok? Vamos a irnos a la primera opción y vamos a irnos a la norma peruana de información financiera. En forma directa. Y aquí ustedes van a ver, aquí está la norma peruana para microempresas. La sección 12 está referida, como les dije hace un momento, a propiedades, planta y equipo. Y si yo me voy a la sección 12, ustedes van a ver que es bien claro con relación al párrafo que les digo donde prohíbe la utilización de las tasas máximas de depreciación, ¿no? De establecidas por SUNAT. Medición al momento de reconocimiento, y acá ustedes ven depreciación. El importe depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como costo-gasto según corresponda a lo largo de su vida útil, entendiéndose por este el periodo durante el cual se espera. Todo esto de aquí es extraído de las NIF para las pymes. Y acá está lo que les decía, miren. Acá está lo que les decía. No es apropiada la utilización de tasas de depreciación tributaria, excepto cuando guarden relación con la estimación de vida útil de los activos de la microempresa efectuada por la gerencia. ¿A qué se refiere esta parte, no? Suponiendo que el tasador o el profesional competente que tiene que estimar cuánto va a tener de vida útil, los contadores no hacemos ese tipo de estimación, para nada. A nosotros nos entregan informes, documentos para tener en consideración y correr la depreciación. Entonces, vamos a suponer que el tasador, la empresa ha comprado una maquinaria y el tasador o el profesional competente, porque puede ser externo, puede ser interno, dice, bueno, la vida útil es 10 años, ¿cierto? Ya. Y luego, si vamos a las tasas máximas de depreciación, maquinaria es 10%. Entonces, si hablamos 10% y lo llevamos a un plano de cuántos años significa 10%, significa 10 años, ¿verdad? En este caso está coincidiendo, ¿verdad? Pero la depreciación no va a ser igual. O sea, acá se cae por una sencilla razón.
No puede ser igual, ¿saben por qué? Porque desde un punto de vista financiero, no solamente hablamos de vida útil, hablamos de valor residual. O sea, por ejemplo, si yo tengo una maquinaria de 320.000 soles, ¿verdad? Y el valor residual es 20.000. Entonces, 320.000 menos 20.000, voy a obtener el importe depreciable que es 300.000. Y si yo le aplico ahí la vida útil 10%, estaríamos hablando de 30.000 anual, ¿verdad? Si yo lo llevo ahora al plano tributario, no existe valor residual, no existe eh, vida útil, pero sí las tasas máximas de depreciación. De 320.000 el 10% es 32.000 y no es lo mismo depreciación de 30.000 desde un punto de vista financiero versus depreciación desde un punto de vista tributario 32.000. Entonces, por ahí se cae, ¿no? Nunca va a ser igual. Pero sí lo que me gusta de este párrafo 12.9, no es apropiada la utilización de tasas máximas de depreciación tributaria. Esto, por ejemplo, no lo tiene la NIF para las pymes, no lo tiene la NIF completas. ¿Ok? Entonces vuelvo aquí, vuelvo acá. Entonces, este papel de trabajo ha sido diseñado para eso, ¿no? Para ver, para estimar mis impuestos diferidos, cuáles son las diferencias temporales que se van a originar. Y cuando hablo yo de temporales, al toque nosotros lo vamos a relacionar con el formulario virtual 710 completo. Al toque, nos vamos a dar cuenta, nos familiarizamos. Pero si vamos a utilizar el método del pasivo basado en el balance, la forma como vamos a estimar, tenemos que tener en cuenta el saldo inicial, todos los movimientos y el saldo final, y ahí un poco que se complica, ¿no? Que también vamos a llegar a lo mismo, pero llevarlo a controlar es un tanto más complejo. Esta herramienta también tiene ese método, pero reitero, yo he confesado públicamente que yo utilizo este método, porque es más fácil para mí llevarlo, toda esta información al formulario virtual. ¿Ok? Y entonces basta con que yo presione aquí en adiciones y se abre pues una ayuda donde está Wilbot en primera versión, Wilbot AI, y simplemente, por ejemplo, si es una diferencia permanente, digito mul y ya sé que es multas y recargos. Aquí está. Y se coloca aquí multas, ¿no? Quiero ver ahora, se me ocurre cuál es la base normativa de esto, ¿no? Le doy clic al ojito y ahí está, inciso C del artículo 44 del tubo de la ley del impuesto a la renta. Lo oculto. ¿Listo? Y acá voy a poner un detalle. Multa, artículo se me ocurre 178, ¿no? O 176, lo que sea. Miren, y cuando yo digito 176, ahí se apertura la casilla 103. Y entonces aquí la multa es permanente. Selecciono permanente y se va a inactivar la base contable. Clic. Y de frente me envía la base tributaria. Y vamos a suponer que sea 2.500, ¿no? Listo. Terminar. Entonces, esto es lo que tiene. Me faltó grabar otra vez. A ver. Listo. Marcamos permanente, se inactiva, 2.500. Aceptamos, inmediatamente se va a registrar aquí en el papel de trabajo. Diferencia permanente 2.500 de frente a la base tributaria y esto no genera un impuesto diferido, o sea, un impuesto que se pueda recuperar en el futuro, ¿no? Lo mismo también podemos hacer con depreciación. A ver, depreciación, lo que les estaba comentando, depreciación en exceso. Aceptamos, ¿ok? Se me ocurre depreciación de maquinaria, como estaba hablando hace un momento, se activa la casilla 103, esta sí es una diferencia temporal, me pide la base contable, hace un momento estábamos haciendo una estimación de 30.000, al toque se llena la base contable y se activa la base tributaria y aquí está la 32.000, enter, listo. Acá, por ejemplo, miren, esto no corresponde, ¿por qué? Porque la base contable debe ser mayor a la base tributaria. Entonces, hasta esta herramienta me alerta. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuándo es una adición? Si lo llevo a un enfoque de la depreciación. Cuando la base contable es mayor a la base tributaria. Ahí se produce una, un activo por impuesto diferido generado por una diferencia temporal. Entonces, no me permite esto. ¿Por qué? Porque esto sí es una deducción,
Es una deducción, pero vamos a cambiar los montos. Vamos a cambiar los montos. Y aquí le vamos a poner 35.000. Y entonces vamos a aceptar. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. ¿Por qué? Porque la base contable tiene que ser mayor a la tributaria. Si es lo contrario, ya no sería una adición, tendría que ser una deducción. Entonces, fíjense, esto lo que estoy haciendo y explicando, esto quizás desanima a muchos colegas y no quieren aplicar los estándares internacionales o el estándar nacional. Pero necesariamente sí o sí vamos a tener que hacerlo, apreciados participantes, porque es nuestra obligación. Éticamente hablando, es nuestra obligación. Entonces, fíjense que aquí sí es una diferencia temporal, me genera una diferencia, es un impuesto a la renta diferido, pero en su etapa de generación, en su etapa de generación. Y aquí tenemos que cambiar también el hecho del régimen. ¿Por qué no salía el impuesto a la renta diferido? Porque estaba como régimen especial de renta. Cuando hay régimen especial de renta, no estamos obligados, pues. Régimen MIPE tributario. Y se generó el impuesto a la renta diferido, 592.50. Esto de acá, nosotros tendríamos que hacerlo uno por uno. Imagínense que la empresa tenga 100 activos fijos, ¿no? Imaginen estar haciendo esto, por ejemplo, no va a alcanzar porque acá tiene para veintitantos adiciones o 20 adiciones, creo. Sin embargo, esta herramienta tiene para hacer en forma automática, tiene para hacer la estimación, sin necesidad de estar llenando uno por uno. Basta con que yo presione este botón de acá y me va a jalar toda la información, pero no hay información porque solamente está el método del pasivo basado en resultados. Y entonces es aquí donde quiero entrar a explicarles algo, ¿no? Si vamos, a ver, permítame un momentito, si vamos nuevamente a la hoja principal, voy a generar o voy a correr la depreciación de un activo fijo, ¿ok? Bien, me voy a principal, me voy a macros, voy a generar el método bajo el método lineal. 16. Me dice descripción breve del activo fijo. Vamos a poner camioneta, ¿ok? 4x4. Listo. Luego me dice qué cosa es. Unidad de transporte, 5. Ingrese el costo, le vamos a poner 220.000. Me dice valor residual, le estoy colocando los datos. Fecha disponible para su uso. Ojo, por ejemplo, desde un punto de vista o enfoque financiero, nosotros no solamente hablamos de fecha disponible para su uso, también podemos hablar de fecha de adquisición, podemos hablar fecha de uso, que es distinto a fecha disponible para su uso. Entonces, sea cual sea, aquí de frente me está diciendo fecha disponible para su uso. Porque puede ser que yo tenga el activo fijo en mi almacén o en un lugar de la infraestructura de la empresa guardada, ¿no? Se ha adquirido, pero no se usa porque se tiene que instalar, se tiene que hacer otro tipo de acciones para poder utilizar el activo fijo. Pero sí yo tengo la fecha de adquisición, ¿no? Entonces, cuando ya se hace la instalación, se programa, etc., etc., desde ese momento, cuando ya está disponible para ser utilizado, desde ahí empieza la estimación de la depreciación. Puede ser que esté en un almacén ya disponible para ser utilizado, pero resulta que todavía falta arreglar el lugar donde se va a colocar, pero el activo fijo ya está disponible. Y entonces se empieza a utilizar después de una semana. La pregunta es, desde un enfoque tributario, ¿cuál es la fecha que se tiene que tener en consideración? ¿Fecha de adquisición, fecha disponible para su uso o fecha de uso? Desde un enfoque tributario, la fecha es desde el momento que se empieza a utilizar el activo fijo. Entonces, fíjense que acá la depreciación también puede generar diferencias si es que yo utilizo la fecha disponible para su uso versus la fecha desde el momento en que se empezó a utilizar. ¿Va a variar en días? ¿Va a variar en meses? Claro que sí. Y entonces también habría diferencias, ¿ok? Entonces le vamos a poner aquí 25 de marzo del 2024, se me ocurre. Ingrese la fecha de uso del activo fijo. Acá ya me está pidiendo la fecha de uso, ¿no? ¿Y esto para qué es? Para que también estime en la tabla que se va a crear ahorita, se estime también la depreciación desde una fecha de uso, que es la parte tributaria. Y luego ingrese vida útil en años. Una camioneta le vamos a poner 6
y desde un enfoque de la depreciación, 20%. ¿Ok? Porque eso es lo que me dice la norma tributaria. Datos del activo transferidos y ya se generó aquí la tabla de depreciación. O sea, es decir, yo lo único que tengo que hacer es ingresar esos datos y la tabla de depreciación ya está. La puedo utilizar. La puedo utilizar hasta el 2030, que eso es lo que me dice acá, 2030. ¿Ok? Y en este cuadro, ustedes van a ver aquí que yo puedo sacar de este cuadro la información, ya sea para el método del pasivo basado en el balance, hoy estado de situación financiera, o el método del pasivo basado en resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aplicar el método del pasivo basado en el balance, hoy estado de situación financiera, la norma me habla de importe en libros versus su base fiscal. ¿Ya? La norma me habla de importe en libros versus su base fiscal. ¿Y qué cosa es el importe en libros? Es el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro si ha tenido el activo fijo. Y la base fiscal, obviamente, siguiendo bajo esta secuencia, debería tener también su propio monto. Y fíjense que en este caso, si ustedes hacen la comparación del importe en libros, es distinto a la base fiscal. 194.000 contra 186.000 y algo más. Esto cuando el importe en libros es mayor que su base fiscal, y aquí vienen los cuatro escenarios, de los cuatro escenarios que me genera la NIC número 12 o la sección 29 de la NIC para las pymes, el importe en libros cuando es mayor a su base fiscal es un primer escenario para mí. Yo lo llamo escenario, ¿no? Y otros colegas lo llamarán de otra manera, que me genera una diferencia temporaria imponible, una diferencia temporaria imponible o gravable, ¿no? Cuando el importe en libros es mayor, cuando el importe en libros de un activo, es mayor que su base fiscal, me genera una diferencia temporal imponible. Cuando el importe en libros de un activo es menor que su base fiscal, me genera una diferencia temporaria deducible. ¿Ok? Estas dos que les estoy diciendo es en etapa de generación, porque luego viene la etapa de reversión, y es lo contrario. Y entonces acá vamos a tener que el importe de libros es mayor que su base fiscal y me está generando una diferencia temporal imponible. Entonces yo tendría que utilizar el importe en libros y su base fiscal. Pero si yo quiero utilizar el método del pasivo basado en resultados, que es el que yo utilizo, yo tengo que utilizar solamente la depreciación del periodo. Es decir, la depreciación financiera versus la depreciación tributaria. Y para mí es más fácil entender y llevar toda esta información al método del pasivo basado en resultados, al papel de trabajo que ustedes han visto hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de que esto funciona en la mayoría de los casos, ¿ah? No necesito, no necesito saber los cuatro escenarios. Acá el tema es simple. En la mayoría de los casos va a funcionar. Solamente hay casos excepcionales como el excedente de revaluación, que es la revaluación voluntaria. Ahí sí se rompe la regla, ¿no? Vale decir, si yo voy a aplicar el método pasivo basado en resultados, yo tengo que comparar la base contable con la base tributaria, tal cual está en la casilla 103 y la casilla 105, tal cual está en el papel de trabajo que hemos visto hace un momento. Y entonces la depreciación anual financiera vendría a ser la base contable y la depreciación anual tributaria vendría a ser la base tributaria. Entonces tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Cuando la base contable es mayor que la base tributaria, me genera una diferencia temporal deducible como consecuencia de un activo por impuesto diferido. Cuando la base contable es menor que la base tributaria, me genera una diferencia temporal imponible o gravable como consecuencia de un pasivo por impuesto diferido. Ambos en etapa de generación. Y entonces es más fácil entenderlo de esta manera, ya sea activo o pasivo. Y fíjense, la base contable es menor que la base tributaria, entonces se genera una diferencia temporal imponible. ¿Concuerda con el importe en libros y su base fiscal? Claro que sí concuerda, es lo mismo, ¿no? Y entonces estos datos son los que se tendrían que llevar al papel de trabajo, ¿no? Y fíjense que si estamos en el 2025, la diferencia que se tendría que llevar es 10.681.88, que es esta de acá, producto de la depreciación financiera versus la tributaria, 10.681.88. Y las diferencias temporarias imponibles que generan pasivo por impuesto diferido en su etapa de generación se registran en deducciones, en deducciones.
Y todo lo que es activo por impuesto diferido generado por una diferencia temporal deducible se generan en adiciones o se registran en adiciones. Es decir, acá en este papel de trabajo. Y yo les decía que esto puede jalar en forma automática. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Presione este botón. ¿Está seguro que desea generar en forma automática las diferencias temporales? La primera opción me sale que no hay, no hay. Y luego, ahí está. Ustedes están viendo cómo me ha generado depreciación del activo fijo. Aquí están los 10.681.88. Generación de pasivo por impuesto diferido. Esto es en forma automática. Aquí está. Entonces, esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, yo genero todos mis papeles de trabajo, corro la depreciación de mis activos fijos, se van a generar acá 10 hojas, 20 hojas, 30 hojas, no lo sé, se genera. Y luego voy aquí a este método del pasivo, presiono este botoncito acá y en forma consolidada me va a arrastrar toda la información, me lo va a registrar. Y dígame si eso no es un ahorro de tiempo. Todo lo que están viendo ustedes acá ha sido creado con inteligencia artificial, todo. Claro, la creatividad de cómo hacerlo, pues es el ingenio del ser humano, que eso lo he puesto yo. La inteligencia artificial no me va a decir cómo hacer. Y en esto sí he aprendido demasiado, sobre todo el año pasado, 2025 y este año, de que hagamos lo que querramos, la inteligencia artificial no nos va a poder ayudar o no va a generar lo que nosotros querramos. Nosotros ponemos el talento, la creatividad, y eso no lo pone la inteligencia artificial. Por eso yo siempre digo, y no me voy a cansar de decir en todas las clases, ya sea de temas tributarios o temas financieros o de herramientas, que para dominar a la inteligencia artificial nosotros tenemos que tener que cumplir las 6 Cs. La primera C, conocimiento. Si yo quiero automatizar procedimientos, tengo que conocer cómo es, qué dice la norma financiera y qué dice la norma tributaria, lo que estoy haciendo hace un momento. Tengo que ser creativo. La creatividad no me la va a dar la inteligencia artificial. Tengo que ser curioso. Tampoco no me lo va a dar la inteligencia artificial. Porque para hacer esto, pues hay que ser curioso, ¿no? Hay que probar primero. O sea, si funciona o no funciona, irme al formulario virtual 710 completo, cómo está hecho. O sea, ser curiosos. Luego tenemos que ser constantes, ser críticos. La constancia, por ejemplo, hace de que uno se desarrolle. O sea, es decir, yo no basta con que yo lea algo, aprenda algo en un curso, un diplomado, en una especialización, porque la constancia hace de que el conocimiento perdure en nuestra memoria. Si nosotros aprendemos algo y no lo practicamos con el día a día, estoy completamente convencido que se nos va a ir. Y lo único que va a quedar de recuerdo es, creo que era así, no recuerdo, o creo que era así de esta manera. O sea, ya lo perdieron. Van a tener que volver a recordar, a repasar. Por eso, la constancia es importante. La constancia es todos los días. Y lo último, que esto sí es, esta última C me lo ha proporcionado la inteligencia artificial, ChatGPT, es la cooperación. ¿Por qué? Si no hay cooperación entre el ser humano y la inteligencia artificial o trabajar en equipo, créanme que esto no se da. Lo que ustedes están viendo en pantalla y lo que he creado yo es con inteligencia artificial. O sea, es más, todos los días yo peleo con la inteligencia artificial y en algunos casos soy muy grotesco en decirle por qué y ya me conocen, ¿no? Ya me conocen, ya sea las que utilizo ChatGPT, o utilizo Wilbo de AI, utilizo Gemini, o dentro de Google AI Studio o Grok, o sea, ya me conocen. Inclusive ellos mismos utilizan mi lenguaje. Y me extraña a veces cuando yo lo trato mal a ChatGPT, él también me responde, pero no quizás yendo al choque, ¿no? Sino utilizando términos propios de un peruano y propios de quienes hablan. Y entonces eso hace que la conversación sea un poco más cercana. Y cuando yo converso con él, yo le digo cuál es el problema y yo le digo cuál es la solución y simplemente lo ejecutamos, ¿no? Él ejecuta lo que yo le digo. Por eso es que no van a pretender que la inteligencia artificial le va a hacer todo, ¿no? Entonces, volviendo acá, esto está hecho con inteligencia artificial. La, el papel de trabajo, obviamente, es obra mía de hace muchos años atrás, es de mi propia autoría, ¿ya? Y lo último sí es con inteligencia artificial. Yo vengo utilizando la inteligencia artificial desde enero,
del 2023, ¿ok? Pero este papel ya estaba creado, ¿no? Entonces, esto sí me ayuda a mí a determinar cuáles van a ser los diferidos y yo tendría que contabilizar acá. Y esa contabilización simplemente presiona este botón y se va a ir al libro diario. Y en el libro diario también es otro golazo. ¿Por qué? Porque basta con que yo presione un botón inteligente que también ha sido creado con inteligencia artificial y me pide, ¿qué quieres que te contabilice? Depreciación financiera, depreciación tributaria. Si yo selecciono depreciación financiera, me va a sacar los datos de acá, de mis papeles de trabajo que tenga, de todo esto de aquí, y lo va a contabilizar. Y si yo le pongo depreciación tributaria, me va a contabilizar la depreciación tributaria. Que dicho sea de paso, no debería ser, no deberíamos utilizar esa opción, ¿no? Pero sin embargo la puse ahí y me hace la contabilización en forma separada de todos los activos fijos en forma automática. Bien, las clases se van a desarrollar eminentemente prácticas, utilizando siempre herramienta, papeles de trabajo que ningún sistema lo va a tener, estoy convencido. Los sistemas están hechos para alimentar de información y van quizás a llenar sus activos fijos, ¿no? No sé si estimará la depreciación, no lo sé. No sé si también va a ser automático la determinación de los diferidos en el caso de la depreciación, no lo sé, pero este papel de trabajo sí ayuda bastante, me ayuda muchísimo. Y siempre se va mejorando con la participación o con el aporte de los participantes. Y esto les comento yo porque en los cursos de Siri que se desarrolla, siempre tomo yo los comentarios de los participantes y eso hace que mis herramientas, o Wilbot Plus, que es esta herramienta, vaya creciendo en el tiempo. Y saben qué, aunque suene botado lo que les voy a decir, ¿no? Lo que es Siri dentro de esta herramienta es un golazo. Todo lo que actualmente hace, todo ha sido con inteligencia artificial. Y a un poco más, creo que ya nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Es cuestión de imaginación, como les decía. Y entonces, cualquier aporte que se haga, bienvenido sea. Puede ser que haya una pregunta y no esté contemplado, pues se implementa al momento, ¿no? Bueno, al momento digo, no en la clase, ¿no? Aunque la última clase en CIRE que se ha hecho una implementación porque un participante dijo, yo quiero que la validación de los comprobantes de pago, porque se hacen en forma masiva, miren escuchen lo que les voy a decir. Un participante dijo, yo quiero un reporte de esa validación, porque lo que se hace es, toma los comprobantes del anexo 11, que es la propuesta de SUNAT, y se genera un TXT que se lleva a la página web, y la página web de SUNAT en forma masiva hace la validación, me lo devuelve otra vez en TXT, y yo desde las macros lo vuelvo a cargar y tengo dentro la información. Cuando alguien dijo, quiero que tenga ese reporte. Ah, entonces, ¿lo quieres en PDF? Sí. Y en su delante, conversando con la inteligencia artificial, creé esa macro. Y salió, y salió. ¿Cuál era el problema? El problema era que el nombre salía validación de CP, de comprobante de pago, ponía el año, ponía el mes y varios números al nombre. Ya, eso es lo de menos, ¿no? Pero el mayor problema para mí era de que todos los meses se tenía que hacer eso. Todos los meses hay que validar comprobante de pago, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿verdad? Y entonces la hoja de trabajo se llamaba validación de comprobantes de pago, o sea, validación CP. Y entonces dije, no, esto va a traer problemas. O sea, al siguiente mes ya va a existir la hoja y las macros no la van a poder crear, o sea, al siguiente mes. Y entonces tuve que asignarle el mes de acuerdo a la configuración de Wilbur Plus. Y entonces esto se ha mejorado de tal manera que ahora ustedes saben que para validar comprobantes de pago solamente de 100 en 100. Imagínense que la propuesta tenga 600 comprobantes de pago. Eso no tenía. Ahora la macro me dice, ¿de qué comprobante a qué comprobante quieres validar? Del 1 al 100. Me genera, Sunat me lo devuelve y me lo devuelve del 1 al 100. Luego del 101 al 200. Luego me genera, hago el mismo procedimiento 6 veces y luego los tengo yo descargados en la carpeta de descarga, valga la redundancia, y las macros se encargan de colocar, de juntar todo y lo llevan a la hoja que corresponde del mes que se está procesando. Pues es un golazo, porque de verdad que yo digo, no hay límite para hacer las cosas, ¿no? Y entonces cualquier cosa que puedan hacer producto de lo que vamos a hacer los casos prácticos, porque créame, créame que vamos a hacer casos prácticos, pero no solamente desde aplicando de NIC completas o NIC para las pymes, sino lo que la mayoría
de los participantes exige, ¿no? La norma peruana. La norma peruana. La mayoría de las empresas aquí en el Perú son pues micro, son millones de empresas. Entonces, seguro eso está preocupado en hacer sobre la norma peruana. Pero déjenme decirles que la norma peruana, ya les he dicho hace un momento, ha sido creada bajo la NIP para las pymes, ¿no? Y en muchos de los aspectos sí, significa lo mismo, en muchos de los aspectos. Entonces, vamos a tratar de relacionar todo esto y llevarlo pues a un solo proceso, ¿no? Vamos a simular también dentro del formulario vital 710 completo, porque en el simplificado solamente se ingresan montos totales, ¿no? Ahí no tengo que disgregar nada. En cambio, miren, ahorita mientras conversaba voy a concluir esta parte. Yo voy a llenar varias veces esto de acá. Todo va a haber, se supone, varios gastos que no van a ser deducibles, como por ejemplo gastos personales, ¿no? Y varias veces lo voy a tener que llevar, pero van a estar enfocados hacia un artículo en específico de la ley del impuesto a la renta. Entonces, acá viene ya lo que les voy a adelantar. Va a haber un botón acá que es que simplemente yo le dé clic y se va a activar un archivo HTML donde simplemente yo voy a copiar el monto y lo voy a llevar al formulario virtual 710, casilla 103, 107, el completo. O sea, es decir, va a ser un resumen de esto, ¿no? No solamente en Excel, sino va a estar en código HTML, para que me entiendan un poquito. Por ejemplo, aquí hay bastante código HTML. Si yo voy, si voy acá a impuestos diferidos, lo que se abre es un archivo HTML, ya ustedes pueden ver, procedimientos para estimar los impuestos diferidos. Estos procedimientos, por ejemplo, ustedes no lo van a encontrar en Internet, no lo van a encontrar en ningún lado, porque también son procedimientos que yo he creado y que son establecidos y creados de acuerdo a mi propia experiencia, ¿no? Y que ayudan bastante, cómo determinar los impuestos diferidos, el importe en libros, cómo determinar la base fiscal, y qué tengo que hacer para que se determinen las diferencias temporales, qué tipo de diferencias temporales hay, cuál es la generación de impuestos diferidos. Esto, por ejemplo, es con código HTML, ¿no? Y entonces, imagínense acá que me salga línea por línea el resumen y a un costado que diga copiar, un botón copiar. Simplemente le doy copiar y voy al formulario virtual con Alt Tab, es decir, trasladarme de esta manera, así, y pego. O sea, rápido va a ser, ¿no? O sea, siempre trato de buscar que el tiempo, por más que sea así 1 minuto, 2 minutos, en cada acción, y sumen ustedes, es tiempo. Y créanme que a veces a mí me falta tiempo porque hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que tengo por hacer, y el tiempo pasa rápido. Entonces lo que no podemos darnos el lujo es de perder el tiempo, ¿ya? Y así que van a ser eminentemente prácticas utilizando esta herramienta, pero algo importante, miren, algo importante que también se me ocurrió es que la automatización, cuando nosotros tenemos ya nuestra hoja de trabajo, ¿ya? O nuestro libro diario, la mayoría de las empresas lo que hace es acondicionar el plan contable. Recuerden que el plan contable general empresarial es general, ¿no? Su mismo nombre lo dice, es genérico. Sin embargo, la mayoría de las empresas empieza a agregar código, ¿no? Si por ejemplo la 104 es cuentas corrientes, hay algunas empresas que tienen hasta 6 dígitos, 8 dígitos. Pero si ustedes van al balance de comprobación que SUNAT publica o difunde todos los años, balance de comprobación que tiene que ser presentado, este balance está hecho sobre la base, ¿no? Del Plan Contable General Empresarial. Pero sin embargo, los códigos que utilizan las empresas son otros. O sea, tienen más dígitos. Y el problema es que tienen que estar pasando uno por uno, monto por monto, ¿cierto? Entonces se me ocurrió, lo que están viendo acá ustedes en pantalla ahora dice balance comprobación SUNAT. Esto que está acá es de SUNAT, pero no es que SUNAT le haya puesto lo que están viendo ustedes acá. O sea, es mejor, yo he roto su código y he utilizado su misma macro para hacer lo que están viendo ustedes en pantalla. Si yo voy a la siguiente hoja, ahí está la hoja de SUNAT de instrucciones. Voy a la siguiente hoja, no lo van a ver ustedes como lo presenten crudo, feo lo presenta, ¿verdad? Aquí está arregladito, bonito, sus mismos botones.
arregladitos, obviamente, todo arregladito, mejor, mucho mejor. Y esto es su macro de Sunat. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora la macro de Sunat lo que hace es genera un directorio, una carpeta en la unidad set. Y a esa carpeta le llama, a ver, aquí está, le llama valcom, valcom, así lo llama, valcom. Y está en la unidad set. En cambio, miren, yo he hecho de que ahora, si yo lo tengo aquí en la unidad, en cualquier unidad, aquí está el balance de comprobación, lo genere al ladito. En cambio, si ustedes utilizan la macro de Sunat, le va a generar en la unidad C y ustedes lo tienen en su archivo en la unidad G, F, D, X, donde quiera. No está junto. En cambio, yo he hecho de que se genere al ladito del archivo, ¿no? Y lo que es un golazo es que yo voy a poder ahora trasladar desde esta macro que está aquí, trasladar la información en forma automática a esta macro de Sunat. O sea, va la información de macro a macro. Y listo, solucionar el problema. ¿Cuánto me voy a demorar? 2 segundos, 3 segundos en hacer esto. Esto es lo que se les va a obsequiar a los que participen en las clases, ¿no? Que se van a iniciar ya muy pronto. Porque considero que esta sí es una herramienta que yo les comento hacia atrás, antes de que se me ocurriera esto, yo lo que hacía era trasladar pues monto por monto, ¿no? Y tenía que estar buscando, inclusive acondicionando cuál es, en qué cuenta puede encajar, ¿no? Y entonces ahora esto va a ser automático. Para cuando empiece, espero yo terminarlo. Lo que pasa es que esto está determinado, pero esta macro lo que hace es genera un PROM que me va a servir para llevarla a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me devuelve el código y el código después va a hacer su trabajo, ¿no? ¿Y por qué lo he hecho así de esa manera? Porque no todos tienen la misma estructura de su hoja de trabajo. Yo comentaba ayer, el problema para mí, ¿cuál es? De que si ustedes utilizan una hoja de trabajo de 14 columnas, esa hoja de trabajo no tiene saldos iniciales ni tiene movimientos, ¿ok? Y entonces, si no tiene saldos iniciales, ¿cómo vamos a trasladar? Si fíjense acá que este balance de comprobación tiene saldos iniciales y tiene movimiento. Entonces, a través de la hoja de trabajo diseñada de esa manera, no se va a poder. No se va a poder. Entonces, tendría que salir del libro diario de la empresa. De ahí sí funciona la macro. Entonces, la macro te va a decir, ¿dónde están tus códigos de cuenta? ¿En qué columna? ¿Desde dónde empieza? ¿Dónde están tus importes del debe y del haber? ¿Ok? Eso es lo que va a preguntar. Y eso cualquiera lo puede dar. La macro simplemente pregunta y ustedes dicen en qué columnas están. Y luego se genera el PROM se lo llevan a una inteligencia, la inteligencia les devuelve el código, lo pegan en su archivo y listo, ya tienen para automatizar lo que están viendo en pantalla. Eso es lo que hace actualmente, ¿no? Sino que yo quiero ir más allá. Trabajar con el libro diario electrónico que me genere una hoja de trabajo de 18 columnas. Las 14 no llevan saldos iniciales, como está acá, ni movimientos del ejercicio, pero ahora sí la va a tener. Y entonces el trabajo va a ser de hoja de trabajo a balance de comprobación en forma directa. Eso es lo que se les va a obsequiar a los que participen. Créanme que eso es un ahorro de tiempo muy, muy sustancial. Y como les dije, netamente prácticos. Y siempre basado en lo que deberíamos nosotros hacer en forma ética. Marcar la opción no aplica NIF. Espero que, sinceramente, la Junta de Canos tome cartas en el asunto porque eso no puede estar pasando. Y si no lo hace, pues yo voy a seguir presionando, no solamente a través del pronunciamiento, sino que también voy a publicar una canción con su propio video, pues que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Y ustedes tienen que ayudar a que esto se solucione, porque no puede ser posible que estemos retrocediendo en el tiempo. El año pasado, el Consejo Normativo de Contabilidad retrocedió en el mes de septiembre obligándonos a que utilicemos el libro diario formato simplificado, retroceder. Yo lo entiendo de SUNAT, pero del Consejo Normativo de Contabilidad y nadie dice nada, todos callados. Bien, ahora sí voy a proceder a hacer eh, a resolver consultas, a absolver consultas.
Henry, SUNAT pone no aplica ni para tomarlos en cuenta, que no cumplen las normas contables y además serán objeto de revisiones. Henry, créeme que eso también yo he pensado, pero no me atrevería a decirles porque a veces cuando yo me siento seguro de algo, yo digo, esta es mi apreciación personal, pero créanme que eso sí pasó por mi mente, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice Henry tiene mucho sentido. Si la intención de SUNAT es no aplica NIF y la mayoría va a marcar eso, cuando haya las comparecencias virtuales, ¿por qué no pensar que SUNAT ahí es donde va a sacar la espada y va a empezar a matar de canto, ¿verdad? Por eso mucho cuidado. No sabemos sus intenciones de SUNAT, pero yo de SUNAT no espero nada positivo. En serio, no espero nada positivo. Gracias, Henry, por tu comentario. Santana. Mientras que no exista una sanción, probablemente muchos profesionales no adoptarán NIF. Totalmente de acuerdo contigo, Fiorella. Pero yo voy y apelo al buen sentido, ¿no? Nuestro código de ética. ¿Ustedes sabían que hay una resolución, la 007 del 2098 o 97, que dice que los contadores, en su primer artículo resolutivo, que los contadores debemos de aplicar las normas internacionales de contabilidad, inclusive menciona los PCGA, y que si no lo hacen estamos cayendo en una responsabilidad de culpa inexcusable, tipificado como un delito civil? Y yo pregunto, ¿los colegios profesionales están aplicando esta resolución? Porque no ha sido derogada, para nada, y ha sido publicada por el Consejo Normativo de Contabilidad. Yo he sido decano y también no he aplicado esa resolución, ¿no? Lamentablemente, yo decía siempre, la costumbre se hace ley. Y ya, pues nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Henry, ahora todos debemos de llevar NIF. Indira, SUNAT nos quiere obligar a algo que ni siquiera en los países más avanzados lo hacen. Indira, no tanto estoy de acuerdo contigo, no tanto. A nivel mundial, solo hay dos marcos contables que prevalecen. Las NIF, ¿ok? Que la mayoría de los países lo aplican, y los USGAP, principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos. Y no van a ser pues los principios, como escucho a algún colega, los 15 principitos que le dicen, ¿no? Que ya les he dicho que según el Consejo Normativo de Contabilidad desde 2022 están desfasados. Sino, sin embargo, los USGAP de Estados Unidos son 3 veces y quizás más de lo que está contemplado en las NIF. Es mucho más amplio, tiene para otro tipo de operaciones que no existen todavía en el Perú y le va a tomar muchos años, ¿no? Son más completas, ¿ya? Entonces, sí, en los países aplican, ¿no? Aplican las NIF. Uber, no porque no son los mismos, son diferentes, pero estamos tan tributarizados, es como costumbre. Sí, Uber, pero vamos a tener que desacostumbrarnos, pues, si queremos presentar estados financieros razonables, comparativos, de calidad, transparentes. Mirko, cuando dices decenas de años todavía no habías nacido. Tienes razón, Mirko. Está hablando en metáfora. Luis Alberto, se escucha correctamente. Sí, 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 profesor, sí se escucha. ¿Y desde cuándo a la SUNAT le interesa la SNIF? Mirko, aunque no lo creas, hace 2 años atrás yo llamé a SUNAT para hacer consultas sobre depreciación. De entre tantas consultas, ¿ah? Varios siempre se han centrado en lo que dice el artículo 22. Sin embargo, una vez me dio la respuesta un servidor de SUNAT, me respondió sobre NIF y sobre la ley del impuesto a la renta. Me habló de la NIF 16. Yo me quedé un poco sorprendido porque viniendo de alguien que trabaja en SUNAT y que me hable de NIF 16 por el caso de la depreciación, él fue más allá, ¿no? Pero la mayoría no, no, nada que ver con él. Mapafam. Si no se aplican las NIF pueden tener consecuencias penales para el gerente y el contador desde 2 a 6 años por administración fraudulenta, generar balances falsos no de acuerdo a la realidad. Ya, ese es otro caso, Mapasam. O sea, vamos a suponer que
que en algún lugar presenta pues que sus estados financieros son elaborados bajo NIF y alguien quiera denunciarlos, ¿no? Y llegue al fuero judicial y quiera perjudicar, obviamente ahí está faltando a la verdad, ¿no? Porque es fácil de darse cuenta si aplica NIF o no aplica NIF. Y entonces lo que dice Mapasán sí es cierto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de declaración, cierre contable y tributario, no tanto va por ese lado, ¿no? Pero lo que dice sí es cierto. Si está presentando alguna entidad, ¿ya? Y como yo les decía, a Suna también nosotros cuando en 2024 hemos presentado nuestra declaración, hemos faltado a la verdad, porque hemos marcado ni completos ni para las pymes. Y la declaración jurada, si yo falto a la declaración jurada, pues es un delito, ¿cierto? Federico, profesor Willy, buenos días, consulto. ¿Quiénes están obligados a presentar el formato simplificado y quién es el completo? Hasta 1700 UITs, régimen MIPE tributario, es el simplificado. Y los que generan más de 1700 UITs tienen que aplicar el formulario habitual 710 completo. Juanca, buenos días. ¿Por qué la IR les separa de las... lo que pasa es que, miren, por términos, Juanca, si hablamos de términos, yo no podría hablar de distribución de dividendos, el asiento de distribución de dividendos, si yo selecciono IRL. En principio porque no hay distribución de dividendos como tal, porque es un solo responsable, EIRL, ¿no? Con esos términos no hay. Entonces, cuando en los papeles de trabajo ustedes han visto, es para determinar el impuesto a la renta, pero ahí no termina todo, porque más abajo viene la determinación del resultado, ¿verdad? Y ese resultado puedo compensar con pérdidas tributarias. Luego, una vez que compenso pérdidas tributarias, recién viene la distribución de dividendos, o antes la reserva legal también. Entonces, el tema de estimar el impuesto a la renta no termina ahí, después hay que seguir todo un procedimiento. Y entonces, por esa razón es que hay que seleccionar la Ley General de Sociedades o IRL, por la cuestión de términos nada más. Y el porcentaje de depreciado para madera, ¿cuánto es? PAME. Porcentaje de depreciación madera. La madera es una materia prima. Anilud, profesor, buenos días. ¿Nos puede brindar clase el uso del manejo del GTP en contabilidad? Anilud, mm, yo he realizado, no, lo que yo he realizado es Excel con inteligencia artificial, pero sí se ha realizado un curso con FOCAI y no ha habido mucha aceptación. Y cosa que me sorprende sinceramente, porque este curso, este tema de inteligencia artificial, sí o sí, todos tenemos que de dominarlo. Y no es porque yo agarre y le haga una pregunta y me responda, ya estoy utilizando inteligencia artificial, eso cualquiera lo puede hacer, sino para automatizar, para crecer como profesionales. Y ahí me sorprendió la cantidad de participantes, ¿no? Pero sí se ha hecho. Sería cuestión nomás de que la señorita Flor reconsidere quizás hacer otro curso, no sé, o si se ponen de acuerdo conmigo también, pero es necesario, es necesario. Oscar, ¿por qué se ha complicado la contabilidad? La contabilidad no se ha complicado, Oscar. Las NIF están en el mundo desde el año 1973 y en el Perú desde el año 94, 2004, 2014, 2000, está 31 años. 31 años y nos resistimos, dígame. Miren, voy a rajar ahora de alguien, de alguna institución. Bueno, en realidad voy a decir la verdad. Bueno, si es que alguien que pertenece a esta institución se siente aludido, lo siento, estoy diciendo la verdad, yo no estoy mintiendo. ¿Ya? La Junta de Decanos, yo participaba de la Junta de Decanos como miembro vocal. La Junta de Decanos, sus últimos estados financieros que han sido presentados y aprobados por los decanos a nivel nacional, aprobaron sus estados financieros basados en PCGA. O sea, yo digo, obviamente, quien se ha opuesto soy yo, pero yo no puedo, pues por mayoría, ¿no? Creo que hemos sido dos los que no hemos estado de acuerdo, pero el sustento de la otra persona no tanto iba por este lado, ¿no? Miren,
¿Cómo puedo yo exigir a nivel nacional que apliquen los contadores las NIF si la Junta de Decanos no lo hace? Y los decanos han sido cómplices en aprobar estos estados financieros de la Junta, bajo PCGA. Entonces, lo único que me lleva a pensar, sinceramente, no sé qué está pasando, ¿no? Nosotros tenemos la culpa porque nosotros somos los que les elegimos, ¿no? Y se supone que si hay Junta de Decanos es porque nos tiene que hacer respetar. Nosotros tenemos que tener representación. No puede venir cualquier institución a imponernos. Nosotros debemos hacernos respetar como tal. Lamentablemente no hay eso. Esperemos que ahora, con la nueva Junta de Decanos o el Consejo Directivo nuevo, pues tome acción. Yo ya presenté un pronunciamiento sobre este caso de no aplica NIF y del Consejo Normativo de Contabilidad que tiene que formalizar la derogación de los PCGA. Yo ya lo presenté. Vamos a ver qué pasa. Si no, uno más del montón, ¿no? Indira dice, el Wilbur es por módulos. Wilbur Plus tiene, tiene todo, o sea, es en uno solo, ¿no? Sino que lo que pasa es que solo se habilita por temas, ¿no? Si ahora vamos a hablar de cierre contable, pues cierre contable se les da, ¿no? Todo lo que está relacionado con cierre contable, que es un golazo también. Y se inhabilita lo que es libros electrónicos. Y si hablamos de libros electrónicos, se inhabilita todo lo que es la parte de cierre contable. Algo así funciona, ¿no? Doris, no se ve. Mazapán, no aplica NIF las asociaciones sin fines de lucro. Para esto es esta opción. Miren, esa era una de las razones, gracias Mapasán, no aplica a las NIF por las asociaciones sin fines de lucro. ¿Qué decía? No aplica porque son instituciones sin fines de lucro. ¿Y saben qué? Hasta cierto punto puede ser que tengan razón, pero yo no puedo exigir a nadie si mis estados financieros no son razonables. Y sobre todo, ¿por qué? Yo les voy a mencionar dos casos nada más. Hay problemas la Junta de Canos con el Colegio de Contadores de Lima. ¿Por qué? Porque tienen una deuda de hace muchísimos años. Y eso, dígame si no es deterioro. Se ha deteriorado. O sea, el valor que tenían que cobrar hace 20 años, a 10 años atrás, que sea 1 millón, ya no va a valer lo mismo, pues. Hay deterioro. Y ese deterioro sí o sí tiene que estar. Entonces, si yo hago una contabilidad basada en PCGA, ese deterioro de cuentas por cobrar, que tendría en este caso que ser la NIF 9, no, no va a variar el resultado. O la depreciación. ¿Saben qué? La depreciación está hecha de los estados financieros de la Junta bajo el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. La norma peruana, hace un momento he leído, prohíbe la utilización de de esas tasas máximas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Samuel Bellido, doctor, buenas. Si no marco ninguna, ni habrá algunas. No, Samuel, si no marcas ninguna, no puedes declarar. No te va a permitir el formulario virtual presentar. Tienes que marcar cualquiera. Oscar, todo esto es para utilizar el NOM. Se presionan que se uniformice la contabilidad y usarlo para conocer la intimidad de una empresa. Bueno, eso también transgrede la Constitución, ¿no? Por eso digo, Oscar, sigo pensando, ¿quién sale a protestar? ¿Quién nos defiende? ¿Quién dice está mal? Por algo hay una junta de decanos, donde todos los decanos forman parte de la junta de decanos. El problema es que, me van a disculpar, pero no están haciendo su trabajo, ¿no? Luis Alberto, ¿cuándo estaría empezando el curso? Dentro de un momento, la señorita Flor va a hablarles al respecto, Luis. Gracias por tu pregunta. HP, es un tema de planeamiento tributario. Exacto, HP. El planeamiento tributario es importante y eso también se va a hablar bastante. Por ejemplo, los gastos de beneficios laborales, ¿no? Las vacaciones. Si yo sé que voy a pagar antes de la declaración, por ejemplo, pago en abril, entonces no lo incluyo, pero en mis estados financieros sí o sí tiene que estar el activo por impuesto diferido generado por este tipo de diferencia, ¿no? Emi, ¿quiénes están obligados a balance de comprobación? Los que exceden de más de 1.700 UITs. Mapasán, el PDT 710 sobre aplicación de NIF en las casillas número 344, hay que llenar con fecha de transición a Sí, tienes que poner eso. Encima de eso, imagínense que es complejo, ¿no? Porque ahora Sunat está yendo a quemarropa. No sé si es con mala intención. Podría decir que sí.
la fecha de transición. O sea, es decir, fecha de adopción y fecha de transición. Y eso se entiende, mire, de la siguiente manera. Hoy estamos en año 2026. Yo podría decirles que la fecha de transición podría ser 1 de enero del 2026. Y la fecha de adopción, 1 de enero del 2027. Ahora, si quiero hacerlo hacia atrás, ¿no? Estamos en 2026. Ya, fecha de transición, 1 de enero del 2025. Fecha en que se crea el SFA, Estado de Situación Financiera de Apertura, 1 de enero del 2025. Y fecha de adopción, 1 de enero del 2026. Quiere decir que a partir de enero yo empiezo a aplicar NIF en todas mis operaciones, en forma mensual, en forma diaria. ¿Ok? Estoy adoptando las NIF en 2026. Pero resulta que para yo adoptar la adopción por primera vez, se tiene que hacer en forma retroactiva, ¿no? Y en el caso del estado de situación financiera se tiene que presentar por 3 años. Quiere decir que la fecha de transición es 1 de enero del 2025, que es fecha del SFA. ¿Ok? Entonces ya tendría 2026, 2025. ¿Y por qué 2024? Porque recuerden que la fecha de transición, que es 1 de enero, esos saldos del 1 de enero del 2025 son iguales al 31 de diciembre del 2024. Entonces se involucra 2024, 25 y 26. Lo que no sucede con el estado de resultados. Solamente es 2025 y 2026. De eso también se les va a hablar algo, pero es necesario empezar ya a adoptar. Chabelita, ¿a qué estamos obligados? A la NIF y a la NINP cuando lo utilizo en qué empresas. Chabelita, depende del nivel de ingresos. Si tu empresa o las empresas que manejas no exceden de 150 UITs de ingresos del año anterior, entonces tienes que aplicar la norma peruana para microempresas. Si has generado ingresos de 150 a 2.300, ni para las pymes. Y si has generado más de 2.300, ni completas. Bien, gracias, Oscar. Gracias por su tiempo y disposición también. Bueno, gracias por su participación.